Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que nos acompañes. En Argentina, colectivas denuncian el transfemicidio de la joven de 27 años, Micaela Catán, en Santiago del Estero. La activista murió tras 8 días de estar hospitalizada con la mitad del cuerpo quemado. Desde entonces, su familia y organizaciones se movilizan para exigir justicia. A los 23 años, Micaela volvió a empezar la primaria y era conocida como una de las jóvenes trans más activas de su localidad. El pasado 3 de abril, su hermana Marina la encontró con el 50% de su cuerpo quemado, tratando de aliviar el dolor. Luego de eso, fue internada y murió una semana después. Familiares aseguran que la justicia investiga el caso con extrema reserva y está a cargo de una fiscal del Departamento de Delitos Comunes. Tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a este travesticidio social o transfeminicidio social de lo que hablamos nosotras, que tiene que ver con la violencia permanente, con esta cadena de violencias permanente que padecemos desde la infancia, desde la escuela y también por nuestras propias parejas, ¿no? Porque a veces pensamos que nos aman y lamentablemente en lo microsocial de las personas pasan cosas que algunas veces también nos enteramos después, ¿no? También por esta cuestión de que tienen vergüenza de contar o porque... El principal sospechoso es la pareja, quien luego de alertar de las quemaduras de Micaela, huyó. Hasta el momento, el sospechoso no tiene orden de captura ni ha sido citada para dar declaraciones en la fiscalía, informaron los familiares y activistas al respecto. La muerte de Micaela Catán se suma a los episodios de violencia contra personas trans que alcanzaron un pico histórico en la primera quincena de abril de 2021 en la Argentina. Y las juezas han dado luz verde para la despenalización de la Con 7 votos a favor y 2 votos en contra, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal que establecían que una mujer violada y que abortara fuera a prisión. Debemos mantenernos vigilantes para que las resoluciones sean llevadas a la Asamblea Nacional y no podemos abandonar las calles porque este es el primer paso. Debemos de caminar a la legalización del aborto en todas las condiciones en el Ecuador. En los exteriores de la Corte Constitucional en Quito, colectivos feministas y organizaciones que se describen como provida se mantuvieron vigilantes ante la resolución de la Corte. Finalmente, en la tarde, se conoció la decisión histórica que cambia la realidad de miles de niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Y esa es justamente nuestra propuesta, que se respete la vida de la concepción, pero que también se les dé acompañamiento a estas mujeres que han sido víctimas de esta violencia. En vista de que en el Legislativo y en el Ejecutivo no han tenido la capacidad de garantizar los derechos humanos acorde con la Constitución y los tratados internacionales que ha firmado el país, es que todas estas organizaciones que ustedes ven aquí presentes, más de 7 organizaciones, hemos puesto demandas para que la Corte, como máximo órgano de interpretación constitucional, pueda efectivamente decir que es inconstitucional mandar a la cárcel a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia sexual que deciden abortar. Es inconstitucional perseguirlas. El camino ha sido largo para llegar hasta esta instancia. Uno de los últimos tropiezos fue en el 2019, cuando la Asamblea Nacional no dio paso a la propuesta de despenalización. Sin embargo, los colectivos de mujeres dicen que estarán vigilantes, reconocen que es un avance, pero aún incompleto, para ejercer el derecho de las mujeres de ser libres, disfrutar y defender su propio cuerpo. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos.
El diccionario de la Real Academia Española relaciona el término favor sexual con el acoso sexual, pero muchos varones niegan esta definición porque afirman que cuando se pide u ofrece el favor, se hace sin ningún tipo de denigración, agresión, estigmatización o encasillamiento. En contraste, la página web del sectorsocial.org, en su diccionario de recomendaciones terminológicas para una comunicación con enfoque en derechos humanos, lo define como un eufemismo para un ejercicio de poder, en el que una persona forza una actividad sexual sobre un subordinado. Por ejemplo, empleado-empleador, estudiante-profesor. Este intercambio se da para lograr un trato preferencial en el lugar de trabajo, mejores notas, crecimiento profesional, entre otros privilegios. La idea de dominación para esta expresión es clave. La palabra favor implica un consentimiento, pero también hace referencia a una deuda que será pagada con el cuerpo como una moneda de cambio para conseguir o alcanzar aquello que se necesita o se pretende lograr. La violencia de género no solo implica la agresión hacia una mujer, sino también la revictimización, que es cuando a la mujer se le asigna la responsabilidad de la violencia que fue generada contra ella. Sobre esta estaremos conversando hoy en Perspectiva. La cultura de la violencia no solo es transversal en las guerras. En los escenarios cotidianos se han normalizado otros tipos de violencia, entre ellas la violencia por razones de género. Esta no es más que la violencia ejercida contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Se trata de una serie de acciones que se asumen como normales, entre ellas la violencia física, económica, psicológica y la sexual. Esta última es la más silenciada en la sociedad. La violencia contra las mujeres es absolutamente específica. La violencia de género puede ser contra las mujeres, contra varones, contra todo aquel que no sigue con la norma, llamémosle el mandato de heterodesignación, contra personas bisexuales, homosexuales, lesbianas, etc. Entonces, a mí me parece que apunta bien al objetivo el decir contra las mujeres, sean o no sean heterosexuales, como diferente de los otros géneros, que sí son muchos, pero que al decir contra las mujeres historiamos el tema de la violencia. Género se emplea hace, no sé, de los 80 en más. En cambio mujeres, desde los orígenes de la historia, la vemos y la vemos claramente manifiesta, ¿no es cierto? Entonces es como situarla históricamente, ver lo rancia que es lamentablemente su eficacia y circunscribe perfectamente el grupo al que va dirigido. A partir del boom de lo que se conoció como el movimiento Me Too, que traducido es Yo También, se empezó a visibilizar uno de estos tipos de violencia. Nos referimos a la violencia sexual, una de las más comunes en la industria cultural a gran y pequeña escala. En Estados Unidos, las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein dieron inicio a una serie de denuncias de mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Esto generó un efecto dominó que llegó a varios países del mundo y consolidó la campaña Yo Te Creo o Hermana Yo Sí Te Creo, para apoyar a todas las mujeres que se habían atrevido a denunciar a sus agresores, pero también puso en evidencia una red de depredadores sexuales que se protegían y apoyaban entre sí. Hermana, yo sí te creo. Esta es una expresión que se ha hecho muy popular últimamente, sobre todo en las redes sociales, pero no solo, y que expresa la complicidad, la sororidad, el apoyo, el acompañamiento, el sostenimiento que cada vez más mujeres, ojalá algún día todas, ofrecemos a otras cuando éstas cuentan experiencias relacionadas con el abuso sexual, con las agresiones sexuales, con la violencia contra nosotras, o cuando señalan a hombres concretos como agresores. En América Latina, el movimiento más fuerte en relación a este tema está en Argentina, país donde el testimonio del artista Thelma Fardín, quien fue víctima de abuso sexual por parte del actor Juan D'Artés, encendió una llama que hasta ahora sigue ardiendo. Y el movimiento de artistas de mujeres en torno a este caso es un referente en el continente. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años.
Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Recientemente en Venezuela, la desmantelación de una red de trata de personas víctimas de explotación sexual por una falsa agencia de modelaje trajo consigo la organización de las mujeres para denunciar la violencia sexual en todos los espacios, lo que dio inicio a una campaña que visibiliza a un grupo de mujeres que también fueron agredidas sexualmente por depredadores del medio artístico. Uno de ellos, luego de reconocer públicamente las acusaciones, se quitó la vida y otros están siendo investigados por las autoridades venezolanas. Y hablarlo, romper el miedo, entender que el miedo es una careta, entender que el miedo es un mentiroso, ha hecho que mi vida se transforme del cielo a la tierra. Y es gracias a que ustedes me escucharon, a que ustedes me creyeron. En todos los casos, la naturalización y normalización de la violencia de género contra las mujeres es la causa estructural de este fenómeno, pues se asume que los varones tienen derechos o licencia de agredir los cuerpos femeninos, sin enfrentar las consecuencias por ello, pues es un patrón que se aplica incluso contra mujeres trans y que se ha repetido generación tras generación. Por definición, cualquier forma de violencia que sea sistémica, es decir, que se dé de una forma sistemática y que no tenga mecanismos eficaces que la contrarresten, implica un margen muy alto de impunidad. Esto significa que quienes cometen esas agresiones, que quienes ejercen esa violencia, la mayoría de las veces no paguen las consecuencias. Lo que inició el movimiento MeToo fue la visibilización de unos delitos que han formado parte de la cotidianidad de las mujeres. Ellas, nosotras, vivimos con cuidados extremos y con advertencias en todos los espacios que nos indican que son las mujeres las que deben cuidarse, ellas por sí solas y de manera individual, como si el problema de la violencia fuese ajeno al Estado y a los gobiernos. Uno de los mecanismos de impunidad es cuestionar a las víctimas. No solo directamente, sino generando maneras de pensar que nos hagan creer a nosotras mismas que no fue para tanto, que podríamos haberlo parado, que fue culpa nuestra, por estar ahí, por vestir así, por actuar así, por existir. Un agregado a este problema social está en los medios de comunicación y en las redes sociales, espacios en los que suele deformarse la historia y donde se hacen juicios de valores contra víctima y victimario. Esto genera afectaciones en ambos. El primero y el más usual es la revictimización de las denunciantes, pues no solo se desestima su denuncia, sino que se les señala como responsables del abuso del que fueron víctimas. Y en el otro extremo está el juicio a priori del agresor, quien sin haber enfrentado la justicia es condenado por la sociedad, y esta exacerbación de los hechos, en los casos más extremos, trae como consecuencia que sea ajusticiado cuando es encarcelado, aunque en la mayoría de los casos el depredador sexual es absuelto del delito y protegido por el sistema patriarcal y sus instituciones. Hoy en día todos sabemos que cuando ella dice no quiero seguir, para, me estoy agobiando, o no dice nada, pero simplemente se muestra incómoda, nos está marcando un límite que hay que respetar, sí o sí. Si no entiendes un no, eres un potencial agresor sexual. Un cambio de la narrativa de los hechos es indispensable para abordar con cuidado y justicia estos relatos de abuso sexual que han surgido en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. De esto y de políticas acorde que hagan frente al abuso sexual que se ha normalizado, depende que se logre minimizar las cifras de abuso sexual a las mujeres en todo el mundo. Para deconstruir este estereotipo es necesario formar a las nuevas generaciones en la idea de que el sostén familiar no tiene género. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos.
Hoy le dedicamos Cultura con Género a la actriz, cantante, escritora y profesora argentina de identidad trans, Susy Choc, específicamente a su obra Crianzas. Susy Choc es una artista como pocas, cantante, compositora, música y poeta. Un cúmulo de sensibilidades que son el ingrediente de cada una de sus creaciones y que convierten su palabra en un mensaje tan potente que pocos pueden resistirse a ellas. En 2016, esta argentina publica su cuarto libro, cuyo nombre Crianzas es un manifiesto de ternura, que busca que los adultos comprendan sus limitaciones ante el mundo perfecto y sin prejuicios de la niñez. Crianzas nace primero como formato de radio, microradiales con la cooperativa La Vaca, en un proyecto de invadir de repente las casas, los viajes de la gente, los trabajos de las personas, con los relatos de una tía traba que da cuenta de su vínculo, de su amorosidad, su hermoso vínculo con su sobrino, en una barriada cualquiera que puede ser cualquier lugar del planeta. Es un libro de historias para crecer en diversidad, relatos que sientan las bases de una pedagogía travesti para adultas y adultos, y cuyo destino son las infancias. Se le considera una de las pedagogas más acertadas para ayudar a comprender el mundo patriarcal y entender lo necesario de cambiarlo, para garantizar a los niños, niñas y niñes un mundo menos hostil y menos prejuicioso. Un mundo diferente al que se conoce hoy, lleno de discriminaciones y limitaciones para amar. Crianzas, entonces, lejos de lo que se piensa, no es un libro para crianzas, sino es un libro que en todo caso piensa un mundo adulto, el fracaso absoluto de un mundo adulto que no está preparado para sostenerse fuera de una heterosexualidad dominante, que no está preparado para pensarse como niño y niña y niñe. No se hace política desde ahí, se hace una política adulta y ese es el fracaso. Entonces Crianza viene a discutir un poco o bastante de ese mundo fracasado. Entre los textos destaca Carta a Uriel, en la que expresa a su sobrino su amor desde la advertencia de lo que es el mundo heteropatriarcal y la preocupación de describir un mundo perfectamente modificable y distinto, que necesita solo un poco de voluntad política de la sociedad. Sobri del alma, escribo esta carta primera de tantas para que la leas cuando tenga que ser, pero que sea en el preciso momento en la que las palabras de tu tía traba pegoteadas dentro de este Word te sirvan en la odisea tan gigante y nada fácil del crecer. Y no hablo de aprender a atarse las zapas solito, esa otra aventura, o de deletrear tu nombre en medio de colores y rayones, ese hallazgo, sino de separarse en medio de todas tus ternuras y sentir que este mundo no está preparado para vos ni para tantites como vos, por hostil, por mediocre y por torpe, porque ese es el mundo de los adultos, tigrecito. Esta publicación, que tuvo su génesis como microradial, hoy es un manifiesto de amor a la niñez hecho libro. Un texto dedicado a los adultos que busca replantearnos el mundo y hacernos a la idea de que la justicia es posible y la igualdad y la equidad son solo un destino al que la sociedad debe llegar. Tiempo para echar un vistazo a lo que ha circulado en las redes sociales en materia de género. Esta semana en Venezuela, las redes sociales se encendieron tras una ola de denuncia de abusos sexuales por parte de mujeres, en su mayoría artistas, que hicieron visibles a sus agresores. Usuarios y usuarias mostraron su apoyo de la siguiente manera. La usuaria @soyingribet escribió: "El Me Too llega a Venezuela, no nos callamos más en ningún lado". En la misma red social, la usuaria @ukira denunció que varias de las víctimas estaban siendo amenazadas por sus agresores, por lo que escribió el siguiente mensaje: "Rechazamos las acciones de amedrentamiento contra las denunciantes. El problema no somos nosotras, son los agresores. No van a tener nuestro silencio".
Y la cuenta @entintavioleta escribió: no más delitos de violencia simbólica contra las mujeres. Señalemos, denunciemos y erradiquemos la normalización cultural de las violencias sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. El usuario de Instagram @MeTooVenezuela publicó un video en el que Grecia Augusta escribió: mis agresores, nombres y apellidos, y posterior a ello realizó la denuncia. La usuaria @DalescaG escribió lo siguiente: estoy orgullosa de la especie de movimiento MeToo que se está formando en Venezuela. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Te voy a llamar Lucía, o Sara o Marina, por decir un nombre, porque llamarte la chica de la manada me parece algo demasiado asqueroso, así sin más, haciendo que las bestias se apoderen de alguien que jamás fue ni será suya. Así que Lucía, por ponerte nombre, cabeza y corazón, quiero decirte que yo sí te creo, que el mundo está contigo y con todas aquellas que en su día sufrimos el machismo en nuestras carnes, los abusos, las vejaciones. Quiero decirte que no estás sola, que te acompañamos en la lucha, una manada de lobas que pelean por el respeto y la igualdad. Noches de alcohol, de copas de más y de seguir bailando. ¿Qué hay de malo? Que más de una se fue con alguien a medianoche y no por ello es más puta. Que más de una hemos sido plato de baboso con la mirada, de comentarios camuflados de piropos y con complejo de insulto. Y ya estoy cansada de que se me diga ten cuidado por la noche, en lugar de educar desde la cuna y hacer ver que no es no. Que si no quiero, no me fuerces, que si quiero, serás el primero en saberlo. Estoy cansada de que se dude de mi verdad, de que me juzgues por mi escote y que la excusa de las violaciones sea la longitud de mi falda. Se nos hace víctimas por querer vivir igual que el sexo opuesto, se nos asesina por ser mujer.